Dios les bendiga, Dios les guarde en este día. Gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de este podcast Palabra de Vida. Gracias y bienvenido a cada uno de ustedes, a los que están a través de YouTube, que nos están viendo en esta noche. Palabras de Vida es un podcast lleno de edificación para tu vida, donde tenemos testimonios, reflexiones y estudios bíblicos. Así que les damos las gracias a cada uno de ustedes y no se olvide de compartir y darle seguir a este video. En este día tenemos a un amigo, pastor, que apenas, ¿verdad?, llevamos un tiempito conociéndonos, pero en el tiempo que nos conocemos hemos aprendido a apreciarle y hemos aprendido a seguirle, ya que el pastor predica a través de las redes y hemos entablado una hermosa amistad. Y en este día pues quiero presentarle con ustedes al pastor José Crespo Jr. ¿Cómo estás, José? Amén, amén, Eric. Dios te bendiga mucho. Estamos bien contentos de poder participar en tu podcast. Amén. Que sé que has estado trabajando por mucho tiempo, ¿verdad?, elaborando todo esto, y que, ¿verdad?, pues cuentes con nosotros. Para mí es un gozo. Saludos a todos los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que van a estar entrando a tu canal, que se van a estar suscribiendo y que podamos ser partícipes de esta bendición. Para mí es un gran privilegio desde la ciudad de Manatí, Puerto Rico, para el mundo entero. Amén. Para los que nos están escuchando, el pastor José Crespo Jr. es el pastor del evangelista Cristian Terrón, que tuvimos la entrevista en el episodio pasado, lo tuvimos con nosotros, y él es el pastor de Cristian. ¿Es así, pastor? Amén, amén. Ese es una ovejita nuestra, aparte de que es nuestra ovejita, es mi primo hermano. Así que somos familia, y para la gloria del Señor, hace unos cuantos años, pues me lo gané para el Señor, ya que él siempre tenía interés en buscar de Dios, ¿verdad? Y cuando estaba en el mundo, no sé si él pudo contar parte de su testimonio, Amén. pues estaba bastante metido en las calles, pero siempre con temor de Dios, siempre con mucho temor de Dios. Y gracias al Señor, pues allí está junto a su esposa, la adoradora Kimberly Cintrón, con nosotros allí en la iglesia No Entendido. Qué bueno, pastor. Mira, en este día, uno de los temas que me gustaría tocar, y he estado hablando con diferentes ministros sobre las situaciones, ¿verdad?, que cada ministro enfrenta en el camino. Y así como bien dijiste, el hermano Cristian, ¿verdad?, trajo parte de su testimonio, y así otros ministros que hemos tenido han estado hablando de su testimonio, ¿verdad?, de lo que han estado viviendo durante el transcurso. Pero hoy quise hacer algo más específico. Los temas que tuvimos con ellos no teníamos un tema específico, sino hablando de su testimonio. Pero hoy yo quería traer un tema específico, y el tema es respondiendo a tu llamado. ¿En qué basamos ese tema? Lo basamos en 1 Samuel capítulo 3, y me gustaría leerlo en la Biblia. Lee así, 1 Samuel capítulo 3, los primeros 4 versículos. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Aquí. Wow. Respondiendo a tu llamado. Ese es el tema de este día. ¿Quién es el pastor José Crespo Jr.? Bueno, Eric, el pastor José Crespo Jr. es un hombre, ¿verdad?, que su familia como tal, inmediata, prácticamente, no mis padres, sino mi tía, siempre iba a la iglesia. Era una fiel seguidora del Señor.
Y pues yo me crié bastante también con mi abuelita, con mis tías, ¿verdad? Con mi familia, mi papá y mi mamá también, pero cuando trabajaba pues me quedaba siempre en casa de mi familia, de algunos familiares. Y a edad de 12 años, pues en una salida, fíjate, en una salida que la iglesia de donde mi tía perseveraba salieron al pueblo de Humacao. No sé si has escuchado del evangelista Randy Island, me Sí, sí, imagino que sí, sí. ¿verdad? Pues él era el predicador, yo tan solamente 12 años, un joven, un niño, no sabía, pero lo que vi allí, pues me impactó demasiado porque vi personas levantándose de sillas de ruedas, vi personas soltando las muletas y recibiendo milagros. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar y miro a mi tía, que fue la que me llevó para esa salida, y le digo, las palabras que utilicé fue, yo quiero de eso. Wow. Estas fueron las palabras a esa edad. ¿Qué edad tenía? 12 años. 12 años. ¿Y tu papá, 12 años. en ese momento, o sea, tú fuiste criado en el evangelio o no? O sea, tu papá No, no. no, no. No, no, mis papás sí, mis padres siempre han sido simpatizantes Ok. en aquel momento del evangelio, porque mi abuelita, mi abuelo, en verdad, mis tíos sí iban a la iglesia, pero mis papás no iban a la iglesia. A los 12 años, el primero que se convierte dentro de mi casa fui yo. Ok. Te hago una pregunta porque ya que estamos hablando de los abuelitos, eh, la abuelita que te llevaba a la iglesia y le servía al Señor es la misma abuelita de Cristian Terrón. Porque, Eh, porque él me contaba po- que de niño su abuelita también lo llevaba a la iglesia. Fíjate, pudiera ser la misma o como pudiera ser otra también, Ok. que no es mi abuelita, que no es la mía. La abuelita que nosotros teníamos, que tenemos en común, pudiera ser que también, porque nuestra abuelita era bien estricta. La Sí, abuelita veía a Cristian, mira, Cristian, y vamos a utilizar estos primeros momentos, se tiene que estar riendo cuando vea este sí, podcast. Mira, yo estaba dentro de mi casa, yo soy mayor que Cristian, yo soy mayor, no sé por cuántos años, pero tienen que ser como unos 5 o 4 años, no sé cuánto. Pero yo estaba en casa de mi abuelita, que sí le servía al Señor, y Cristian pasaba en los vehículos con esa boceteo, como le llaman ahora en Puerto Rico, y allá mi abuelita le decía mil cosas y le decía un montón de cosas. Y siempre nuestras familias sí nos trataron de llevar a que pudiéramos, ¿verdad?, nosotros recibir lo que es la palabra del Señor. Pudiera coincidir en que nuestra abuelita Lula, que le llamábamos así de cariño, sí, ella fue parte de las que nos llevó y nos dio esa palabra, por lo menos, ¿verdad? Y ese testimonio de lo que era servirle al Señor. qué bueno. Hago la pregunta, ¿verdad? Porque en el episodio quizás tenga la oportunidad, ¿verdad? Todavía al momento de esta entrevista el episodio no ha subido. eh, pero una de las cosas que yo hablaba con él es de la importancia, ¿verdad? De los abuelitos. Aún yo le hablaba que mi esposa, su abuelita, fue quien le inculcó llevarla a lo que eran las escuelas dominical. Y una de las Amén. cosas decía que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, Y es bien importante, ¿verdad? Los abuelitos, aquellos que en la familia le sirve el Señor, inculcarle a ese niño, porque lo que le mencionaba a Cristian, estaba leyendo la palabra cuando dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y esa palabra eficaz a mí me marcó. Eh, ¿Por qué me marcó? Porque cuando tú buscas qué significa eficaz, es algo que siempre va a tener un efecto bueno. O sea, que no se va a equivocar. claro. Y cuando se utiliza la palabra, eso va a ser el efecto. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando los abuelitos instruyen a los niños. Y a la edad de 12 años, vas a un Me llegó culto. esto por aquí, ¡Ah, me llegó esto gloria! por aquí. Y para los que no nos están viendo, nos están escuchando, el pastor acaba de mostrar su tacita del león. Eso es cafecito de mi esposa. Y ¡Ay, gloria! Pues mira, me dicho dijo, sea de paso, saludamos a todas las personas que nos escuchan por todos los podcasts, porque sé que tu podcast, ¿verdad?, está llegando a todos los podcasts, ¿verdad?, que la gente puede tener sus aplicaciones. Así que un saludo muy especial a todos ellos. amén, sí, nos escuchan Perú, Latinoamérica. He visto, ¿verdad?, que el podcast se está escuchando aún en Alemania.
la comunidad latina, ¿verdad? Nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcasts. Y, ¿verdad? Qué bendición, qué privilegio. Amén. Mira, me dices que fuiste a la edad de 12 años, vas a un culto y te impacta y tú dices, Quiero de eso. quiero de eso. Esas fueron las palabras que me salieron a los 12 años. Quiero de eso. Y, ¿sabe? No era de que me quiero convertir, Ok. porque no sabía ese lenguaje, ¿me entiendes? Esa edad. Pero sí mi tía me mira y me dice, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Y yo le digo, quiero de eso. Y desde los 12 años, Eric, A los 12 años comenzaste a asistir a una iglesia. Cuéntame cómo fue ese proceso después de que dijiste esas palabras. pues mira, llegué, eso fue bastante temprano en la tarde, llegué a la casa de mi tía donde me estaba quedando esos días con ella, llamo a mis padres, a esa hora y le digo a mi papá y mi mamá, acepté a Cristo como mi Salvador. Ellos se pusieron súper contentos. Pues bien, repito, mis papás no les servían en ese momento, no les servían al Señor, pero las cosas de Dios siempre fueron bien temerosos. Y desde ahí, Eric, fue desde ese momento, Eric, hasta el día de hoy que estamos haciendo este podcast, ha sido algo espectacular, corrido, no hemos parado. Desde ese momento comencé a tener lo que es entrando a esa juventud, esas famosas escuelas bíblicas que dijiste ahorita de las escuelas bíblicas. Eric, yo fui educado y crecí mucho en las escuelas bíblicas. Antes las iglesias no tenían tantos recursos, ¿verdad? Ujú. Y a lo mejor la escuelita bíblica era en un rancho, Sí, como nos pasaba a nosotros. o debajo Eran en un ranchito, o debajo de un debajo de un arbolito. árbol. Claro. Pues mira dónde era la escuela bíblica de nosotros. La escuela bíblica de nosotros era en el kiosco donde se vendía la fritura Ok. después de los cultos. Ahí era el kiosco, era nuestro salón de escuela bíblica. Y ¿Cuál ahí era, empecé yo. cuál era tu historia favorita en las escuelas bíblicas? Mira, me gustaban todas. Estamos hablando de David Goliat, estamos hablando de Daniel, los tres jóvenes hebreos. Siempre tuve unos grandes maestros de escuela bíblica, unos grandes pastores, pero aparte de mis pastores, que los estimo mucho, ellos supieron colocar hombres y mujeres que fueron maestros de escuela bíblica, que todavía es la hora hoy, Eric. Y yo te lo digo delante de la presencia de Dios y no tengo por qué mentir. Yo los veo hoy, y para mí les tengo un respeto tan grande, una admiración tan grande. Y a veces cojo las fotos de ellos que encuentro en los Facebook y demás, ya ellos bastante mayores, y los coloco en mis estados diciendo, ellos fueron los que me enseñaron bastante de la palabra del Señor. Así que la escuela bíblica fue muy importante dentro de mis desarrollos en la iglesia. Además está decir que de los jóvenes yo siempre era el más, aparte de que no soy muy alto de estatura, ¿verdad? Pero era el más pequeño, era el más joven de todos y todos me pasaban por 3, 4 años, 5 años. Y yo ellos me vieron a mí de la misma manera y me ayudaban mucho, ¿sabes? No fui marginado. Yo no te puedo decir que dentro de la iglesia yo tuve momentos como que difíciles, por Ok. decirlo así. Habrá personas que las han Sí, tenido, sí. ¿verdad? Pero yo tuve jóvenes y tuve maestros de escuela bíblica que lo que hacían era apoyarme en todo momento hasta pasar, ¿verdad? Y entrar a esa juventud y compartir con todos ellos, yo no sé si tú has tenido la experiencia, Eric, de ir a los parques de pelota, ir a los Claro. cultos. Cuando eran en los parques de pelota, Ajá. íbamos toda la sociedad de jóvenes, íbamos para allá a gozarnos, a los campamentos de verano que Cristian, tienes que un día preguntarle a Cristian qué pasaba en los campamentos de jóvenes. Esa será la parte 2 del testimonio de Sí, Cristian. apunta esa por ahí, apunta Sí. esa por ahí. Campamentos de jóvenes, ¿Para qué, campamentos de jóvenes que hacíamos. para qué tiempo era eso? ¿Para qué años, más o Wow, estamos menos? hablando, no te puedo decir años, pero te explico. Yo tenía que tener unos
15, 16 años. Hoy Ok. día tengo 37, o sea que van como 20 años. Sí, a principios del 2000, 98, por ahí. Sí, Ajá. sí, Pues todo eso era de campamento en campamento, Eric. sí, Campamentos, campañas, actividades, lugares que íbamos a diferentes pueblos de Puerto Rico. Ah, antes de tener un ministerio, íbamos y recibíamos mucha palabra. Como te digo, lo que era la enseñanza me gustaba mucho. Yo era de esos jóvenes que me gustaba mucho los estudios bíblicos, las claro, campañas, los cultos de oración. Eric, los cultos de oración en nuestra iglesia eran como si fueran cultos regulares, como un culto de campaña. claro. Un culto de oración en nuestra congregación era como un culto de campaña, una manifestación bonita. Yo empecé a aprender todo eso. Desde joven me enseñaron que el evangelio era serio y que había que tomar las cosas de Dios bien como es. Mira, yo más o menos, yo tengo 33 años, son como 4 añitos menos, pero más o menos, o sea, nos criamos en ese tiempo de los, Ahí, de los claro. 90. Yo me crié en lo que es la iglesia pentecostal MI en Villalba, La Vega de Villalba, que de hecho Ok. hablaba hoy con una hermana y ella decía, el que se crió en la iglesia pentecostal MI La Vega de Villalba, ese fue a la universidad, porque el pastor en aquel momento que pues ya él partió con el Señor, ¿verdad? Arnaldo Olivera, la iglesia que él tenía, había una sociedad de jóvenes que casi 70 jóvenes, la sociedad de Wow. niños, las joyas de Cristo, era una sociedad bastante grande y era un pastor que era recto y su esposa estaba ahí y todo el tiempo con una rectitud, una reverencia. Nosotros llegábamos a la iglesia y en la iglesia no se hablaba, en la iglesia tú no podías comer ni masticar chicle. O sea, Mira, era Eric, algo. yo tenía un maestro de escuela bíblica que nos enseñaba cómo tomar la Biblia. Eso de que ahora tú la brindas por acá, ponte derecho, ponla aquí de esta forma y así se lee la palabra. Así nos enseñaba un maestro que yo tenía de escuela Sí, bíblica. y mira, Como soldadito, como sí, soldado. no muchacho, era algo y yo me acuerdo, hace poco hablaba con un amigo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Muchas personas critican estas enseñanzas, ¿verdad? Porque quizás las ven como algo fuerte, algo duro, otros le llaman rajatabla, ¿no? ¿Verdad? Diferentes nombres le ponen. Y se respeta, ¿verdad? La persona que no simpatice con esto. Pero yo le decía a mi amigo que se crió en esos tiempos conmigo, yo le decía, ¿sabes qué? Hoy en día hay mucho mover, hay muchas cosas distintas, hay muchas cosas que han adoptado, pero esas enseñanzas que aprendimos crearon en nosotros un cimiento, crearon columnas, que hoy en día esas enseñanzas que quizás pensamos que es fuerte, hoy en día nos enseñan a llamar lo malo malo y lo bueno bueno. Gracias Mira, a eso. verdadera, a eso, a esa estructura. Exacto. Era una estructura, Eric, bastante estricta, como tú acabas de decir. Y habrá personas que a lo mejor no supieron decirlo bien y tuvieron pues personas a lo mejor heridas dentro de la iglesia, pero hay personas que supieron hacer un buen fundamento, como tú acabas de decir, aunque eran bien estrictos, bien fuertes, porque eso nos capacitó en la vida. Hoy día, mira quién es Eric Abrek, hoy día mira quién es el pastor Crespo Junior. Nos dieron ese fundamento, esa enseñanza para nosotros también poder hacerlo para otras personas que están detrás de nosotros y nosotros poder darle una buena enseñanza también. Eso es muy importante. Yo creo que, por eso, como te digo, yo recuerdo ver estos días, como 2 años atrás, ver a uno de mis maestros de escuela bíblica, no lo pude detener, pasaba en un carro, pero cuando lo vi de momento, prácticamente mis ojos se aguaron, porque decía, wow, ese hombre enseñó tanto, me enseñó demasiado. Inclusive, Eric, hoy día cuento, pues, tengo un amigo que fue pastor mío, que fue el pastor que me estructuró. Hoy día no está en los caminos del Señor, está apartado. Y cada vez que yo le escribo a él, Eric, que yo le pongo pastor, pastor, ¿cómo está? Pastor, dígame, pastor, lo queremos un montón.
y él está apartado, pero eso así yo lo veo, como una persona que nos dio los fundamentos y nos enseñó, y seguimos orando por él, porque fueron personas, ¿verdad?, que para mí fueron grandes en el Señor. Claro, y marcaron un legado, dejaron un legado Eso es así. en uno. Y sabemos, ¿verdad?, que hoy en día estás pastoreando, pero antes de entrar al pastorado, habían cualidades en ti que te decían, espérate, Dios me está llamando a algo diferente. Por darte un ejemplo, yo he escuchado personas, ¿verdad?, que hoy en día pastorean, pero en el transcurso, mientras estaban con los jóvenes que estaban alrededor siempre lo veían como un líder. ¿Te pasaba eso? Pues mira, mi caso en el pastorado es bien, bien raro. Pero no Mi pastor, no entremos al pastorado todavía. Estamos antes. antes. Te Sí, voy a explicar, no, te voy a explicar. dale, Mira lo dale. que pasa, que mi pastor, yo comienzo a crecer espiritualmente, comienzo a ser vicepresidente de jóvenes, presidente de jóvenes, comencé a hacer campamentos también coordinados por mí para la juventud. Comencé, tenía un gran compañero también que me ayudaba mucho en el ministerio y comenzamos sin tener un ministerio. El pastor comenzó a darnos el permiso, por decirlo así, porque fíjate, yo empecé cantando, Eric Abreu, como yo empecé yendo a las iglesias, era en la administración musical, Ok. y yo prácticamente corrimos todo Puerto Rico hay un evangelista que se llama José Díaz, de Cataño, Puerto Rico, que está ministrando todavía, unos jovencito él que tiene un ministerio de la Federal, al corazón de Dios, creo que es algo así. Okay. Y él nos llevaba a todas las campañas que lo invitaban, era yo y otro, era un compañero mío y yo, los que cantábamos, y así empezó todo, así empezó todo. Y sí, había había un liderato, porque yo digo que yo sí, todavía me pasa, Eric, yo absorbo mucho, a mí me gusta aprender, yo siempre tengo una libreta en mano, siempre tengo un bolígrafo, siempre tengo algo, porque si yo escucho algo de Eric Abre que me pasó los otros días, que te comentaba a ti, que vi algo y lo recibí, espérate, esto me gusta y te escribí, Sí. Eric, esto está bueno. Siempre que hay algo que yo pueda recibir y yo lo pueda tomar para mí y aprender, ¿verdad? Y ser mejor persona en todos los aspectos de la vida, lo soy y lo hago y trato de aprender mucho. Y sí, entiendo que había algo, ¿sabes? Había algo, porque yo miraba a los demás y siempre quería poder aprender de ellos. Y me dices, ¿verdad?, que fungiste, ¿verdad?, en diferentes áreas como líder. Y eso va creando en uno experiencia. Y una de las cosas que le pasan a las personas que tienen llamado a pastorado, me cuentan, ¿verdad?, diferentes ministros que he conocido que están pastoreando, que se sufre antes del llamado. Pasa uno muchas experiencias, pasa uno traiciones, pasa uno desilusiones, pero dicen que esas cosas te ayudan cuando comienzas en el ministerio. Me dijiste, ¿verdad?, que el tiempo que le serviste al Señor fue un tiempo bueno, ¿verdad?, que quizás no pasaste momentos tan difíciles, pero llegaron momentos de prueba que tú dices, eso era parte de la preparación al llamado. Mira, entiendo que llegaron sí momentos de prueba como joven, que a lo mejor yo no entendía el por qué en ese momento. Pudiera pensar, si pasaba en ese momento, jamás podía pensar que Dios me estaba preparando Claro. para algo mayor. No estaba en mi mente, pero sí, eh, yo digo que aprendí de los mejores. Yo aprendí de los mejores. Por eso es que yo soy como me has conocido, cuando tú me has conocido, fui a tu iglesia y fui con un par de gente, siempre me ves con alguien. Yo no soy una persona solitaria, nunca me ha gustado.
y respeto a los ministerios que les gusta como que estar un poquito aparte. Yo soy al revés. A mí no me gusta como que estar un poquito aparte. A mí me gusta porque, como te digo, de algo siempre voy a aprender algo o a alguien le voy a enseñar algo. Y yo creo que cada proceso que tuve en la juventud, a lo mejor ya dentro del pastorado, digo, espérate, si esto me pasó en tal momento, esto me enseñó mi pastor de esta manera, esto me lo enseñó de esta otra manera. Y sí, como absorbía tanto, pues aprendí para cuando llegara el momento. Amén. Y qué bueno, cada persona ha tenido experiencias diversas. Cada persona ha pasado procesos diferentes. Y esto es lo bueno de servir al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, hay cosas que son necesarias en nuestra vida. Hay procesos que son necesarios en nuestra vida. Porque quizás yo, por ejemplo, yo tuve una niñez, aunque fui criado ¿verdad? En el Evangelio, pasé muchos procesos en mi vida, difíciles, aún dentro de la iglesia. Por decirte algo por encima, aún en la iglesia yo sufrí bullying. O sea, Wow. recuerdo, no sé si en algún episodio de podcast yo lo he mencionado, pero yo llegué a un momento que yo no me atrevía a ir al baño de la iglesia porque había un joven y él me seguía y cuando yo me metí al baño me golpeaba en el baño. ¿En serio, Sí, Eric? Ay, o sea, santo. tenía esas experiencias y hoy en día es mi amigo y me escribe y qué bendición, pero son procesos que pasamos, cada persona pasa diferente y hay personas que han pasado cosas peores y más difíciles, pero en medio de los procesos Dios siempre canaliza y nos quiere enseñar algo. Y qué bueno, ¿verdad? La diversidad que cada uno de nosotros pasamos. ¿Y cuánto tiempo llevas pastoreando ahora mismo? Vamos para 16 años. 16 años, o sea que me dijiste que tienes 36, 37. A los 21 años de edad comenzaste a pastorear. A los 21, Eric, así Wow. mismo. A los 12 dijiste yo quiero de eso. Y a los 21 Dios comienzas me dio de eso. comienzas a pastorear. Y a los 12 años yo creo que yo estaba pensando en correr bicicleta, estar por ahí, sinceramente. Y a los 21 años, pues está uno quizás apenas saliendo de universidad, pensando uno voy a trabajar esto, voy a trabajar lo otro. El pastor José Crespo Jr. a los 21 años comienza a pastorear. El tema de este día es respondiendo a tu llamado. ¿Cómo fue ese llamado? Pues mira, Eric, Mr. Podcast, este llamado fue bien especial en el sentido de que no lo esperaba, no era algo que yo esperaba, no era algo que me habían preparado para esto. Inclusive recuerdo todavía el día que está en mi agenda. Yo conservo, Eric, toda la agenda desde creo que era 90 y pico, desde el 90 y pico para acá. Yo tengo toda esa agenda cuando iba a ministrar, cuando predicaba, cuando le pedía permiso al pastor. Pastor, mira, me invitaron para este sitio. Inclusive tengo varios no de mi pastor escritos en la agenda. No, no puedes ir para allá. Ahí están escritos como evidencia para recordarme de todos esos momentos. Uh-huh. Y Eric, recuerdo que hice un plan con el pastor, de presentar mi ministerio evangelístico. Okay. Era esto, yo ya salía a ministrar en algunas iglesias a cantar y demás, pero ya el pastor está viendo mi potencial para evangelizar completamente y predicar la palabra. Me siento con el pastor, cuadramos tal fecha, septiembre, era el mes de septiembre, y estábamos como prácticamente empezando el año. Pues para septiembre vamos a presentar tu ministerio evangelístico. Para de ahí, 1 año, 2 años, como hacen los evangelistas, Uh-huh. que celebran los aniversarios.
Pues, ¿qué pasa? Se está acercando la fecha para presentar mi ministerio evangelístico. Estamos en verano, en julio, en verano de ese mismo año, que faltaban unos cuantos meses para presentar mi ministerio evangelístico y comenzar el ministerio evangelístico. En julio, el Señor me hace el llamado al pastorado. Algo que no entendía porque no había comenzado todavía mi ministerio evangelístico oficialmente en la iglesia y ya Dios me estaba llamando al pastorado. Entonces fue algo bien, una historia bien jocosa un poquito a la vez, porque yo recuerdo, mira lo que pasa, Eric, para todas las personas que nos escuchan y nos ven, qué bueno que se está grabando esto, porque nunca lo he dicho como tal en un podcast así que se pueda quedar grabado para la historia. Recuerdo que yo llegué a mi casa, llegué a mi hogar y mi mamá ya y mi papá ya iban a la iglesia, ya se habían convertido, ¿verdad? Íbamos a la misma congregación. Y ellos me dicen, José, el pastor renunció, nuestro pastor renuncia. Y yo, mami, ¿cómo va a ser? Que si esto y lo otro. Empecé a hablar con ella y me dice, pero ya Dios escogió un nuevo pastor. Yo me quedé, wow, cuéntame, dime quién es. Entonces, yo comienzo como a entrar un poquito de tertulia con mi mamá y comienzo a decirle, Eric, todos los maestros de escuela bíblica míos, Claro. es fulano. No, ese no es Mengano. No, es él, no. Le digo a mi mamá, pues eres tú, porque yo sé que Dios te ha llamado a ti también a servir al Señor. No. Y Eric, me quedé sin nombre. Ese que yo siempre he dicho, me quedé sin nombre. Mencioné todos los líderes de la iglesia. Y me dice, el nuevo pastor eres tú. Y yo le dije, espérate, hombre. ¿Cómo fue que hicieron el escogido? Que yo falté ese día. ¿Sabes? Yo falté el día que me escogieron a mí. Yo falté. Mira lo que me dice, las palabras que mi madre me dice. El presidente de nuestro concilio se quiere reunir contigo mañana y va a hablar contigo. ¿Sabes? No, aparte de que era una iglesia, Eric, era una iglesia de concilio, que tú conoces que la iglesia de concilio tiene un protocolo también. Es un protocolo. Pues yo llegué a la casa de nuestro presidente de concilio y fundador, Eric, de esos ancianitos de pelo blanco. Increíble. Llego y me dice, a mí me decían de apodo Joselito, es mi nombre. Y me dice, Joselito, siéntate aquí conmigo. Y yo así como asustado. Y me dice, yo estaba ayer orando y Dios me dio una revelación. Y Dios me habló de que el pastor de Vega Baja iba a renunciar. Pero cuando Dios me habla de que el pastor de Vega Baja iba a renunciar, yo miro a mi lado derecho y me dice, mira el pastor de Vega Baja. Y cuando él mira, en esa revelación, en oración, él me ve a mí. Él ve mi imagen. Y Dios le dice al presidente, ese es el pastor de Vega Baja. Cuando él me cuenta eso, él me dice, ¿qué tú vas a hacer? Wow. Me dejó ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Mis palabras fueron, toda puerta que Dios me abra, yo voy a entrar por ella. Eric, van 16 años de eso. De que el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer a ese llamado? ¿Qué vas a hacer a esto que te estoy dando en este momento? Y entré, Eric, con 21 años, con deseos de hacer muchas cosas en el evangelismo. Recuerdo que tenía un viaje misionero para Ecuador planificado para unos meses después y lo cancelé porque quería estar en la iglesia y demás. Y a los 21 años comencé una etapa en el pastorado que, ¿qué te puedo decir? Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Te pregunto, es lo mejor. ¿Con cuántos miembros comenzaste? Más o menos. Mira, wow.
Wow, wow, wow. No te puedo decir cantidad, pero sí te puedo decir algo, que cuando yo comencé a pastorear, por mi edad, se fueron algunos, Sí, sí. se fueron, se fueron algunas familias que decían 21 años pastorearme a mí, que yo tengo 50 y pico de años, 60 años. Eh, pero sí, también te puedo decir que como era una iglesia sólida ya, Ok. pero yo comencé, ¿verdad? A diferencia de otros pastores que los honro, que han empezado en cero, Ujú. yo no empecé en cero, yo sí empecé con una matrícula, yo comencé con una casa pastoral, Eric, casa pastoral, eh, y una matrícula, miembros activos, y quiero que sepas que, como yo le digo a la gente, yo soy pastor de la misma iglesia donde me convertí. Sí, sí. O sea, esa misma iglesia, desde que yo empecé el primer día, ahí fue donde Dios mismo me llamó al pastorado. Y, y ahí estuve, y tú sabes, ¿verdad? Dan 16 años, y gracias al Señor, pues hemos visto la mano de Dios en todas las cosas, una juventud bonita, unos ministerios hermosos, trabajando Amén. para la obra del Señor. Cualquiera pensaría, la tuvo fácil el pastor José Crespo porque comenzó a pastorear una iglesia que ya estaba formada, que con una casa pastoral, con miembros, pero yo pienso que eso es más difícil porque Sí, eh, siempre que hay un cambio de pastor en cualquier congregación, siempre va a haber un choque, eso es inevitable. ¿Por qué? claro. Y más si era un pastor que todo el mundo amaba, que eran bien, ¿cómo le puedo decir? Acogidos a la iglesia. Exacto. ¿Por qué? Porque tal incertidumbre, un pastor joven que quizás no tiene la experiencia, que va a venir a hacer las cosas diferentes. Añádele Uh-huh. ahí, ¿verdad? Los ancianos que quizás tienen una manera de hacer las cosas y los honramos, ¿verdad? Porque en sus consejos hay sabiduría. Eh, toda esa mezcla de situaciones, yo entiendo que es un choque encontrarte. No es lo mismo comenzar de cero que una ovejita que te conoció y tú vas Que la desarrollando, vas llevando. la vas llevando Claro, claro. y tú también vas creciendo con ellos Creciendo. a que llegaste tú. No, Tienes que es como moldearte a tirarte a ellos, los leones. literal. O sea, Sí, sí, sí. eh, eh, Sí, sí, porque ya, o sea, estamos hablando, Eric. Escucha, lo acabas de decir, eso es lo que me pasó. Un pastor que está en cero forma su junta, claro, sus líderes, los vas capacitando. Yo entro a una iglesia que ya tiene la junta completa, sí, sí, todo el mundo está desarrollado prácticamente, pero la bendición que sí pude tener, Eric, es que me conocían porque estoy ahí wow, desde los 12 años, qué bueno, sí, sí, ¿sabes? Ellos mismos me educaron, ellos mismos me capacitaron, ellos mismos me hicieron el joven que yo era. Y al yo siempre estar bien, 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 se nos fue por acá, déjame ver. se nos fue la cámara, ahí estamos, Ahí estamos, volvimos. estamos, Al yo estar bien adentro en el concilio, yo era parte de los obreros del concilio, pues siempre estaba en contacto con el concilio, ¿verdad? Y sí fue difícil en esa parte, es como agridulce, como dijiste ahorita, porque un poquito, pero sí, tuve también, como te digo, el apoyo de grandes personas que dijeron, aquí estamos contigo, Dios, tú eres el escogido de parte de Dios, vamos a apoyarte, ¿sabes? Tuve como que ese balance, claro, personas que no me apoyaron porque era muy joven, esa era la palabra, Eric, no tiene la capacidad, claro, no tiene la capacidad, esa era la palabra que yo podía escuchar en las personas y que decían, ¿verdad? No tiene la capacidad. Y Eric, yo creo que la capacidad no se obtiene totalmente hasta que Cristo viene, la eso, sabiduría. eso es así, Aquí nosotros seguimos aprendiendo y una de las cosas que sí yo hice, Eric, ¿verdad? Porque cada cual comete errores en el camino, ¿verdad? Hay ujú, pastores que pueden cometer errores y tienen virtudes y errores, eso lo tenemos todos. claro,
Pero yo decía, pues yo no quiero fallar donde fallaron mis líderes. Vamos a ver cómo yo puedo resolver esto. Y Eric, te puedo decir una oración que la hago desde hace mucho tiempo, que todavía la hago. Todavía en mis oraciones de hoy la hago. Y le digo estas palabras al Señor. Y yo se la he enseñado a mi congregación. Y le digo al Señor, Señor, enséñame cómo hacerlo. Amén. Todas mis oraciones, yo le digo, parte de mi oración es eso, Señor, enséñame cómo hacerlo. Y creo que me ha enseñado bastante, Erika, ahí estamos. Sí. Mira, me recuerdo cuando te invitamos acá a nuestra congregación, que apenas Me nos, encantó. sí, apenas nos conocimos. Para los que nos escuchan, el pastor Crespo y este servidor se conocieron a través de, bueno, nos conocimos a través de las redes, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos preparando una campaña y el pastor es locutor, ya mismo vamos a entrar allá. El pastor Ay, trabaja, santo. trabaja en una emisora, adicional de que es pastor, ¿verdad? Está en una emisora. Y pues lo escuchábamos y cuando estoy preparando el programa para la campaña, si no me equivoco, se llamaba Intervención, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Sí, es así, Intervención. Y cuando estoy haciendo el programa, siento, ¿verdad? Porque que él sea parte del programa. Y esto es una de las cosas que tengo muchas amistades, ¿verdad? Que predican, evangelistas. Y a la hora de preparar un programa, siempre me gusta preguntarle al Señor. Hay personas que son tremendos ministros en la palabra y nunca he podido invitarlos a una actividad que he preparado. Y no es porque no los quiera, no es porque los menosprecie, sino porque simplemente el Señor no me ha dicho que sí. He tenido las ganas de tenerlos con nosotros, pero y cada cual trabaja de manera diferente. Pero en ese momento sentí, ¿verdad?, invitar al pastor y tan pronto lo llamé, me dice, pues déjame verificar, porque el pastor vive como a 2 horas y casi 2 horas y media más o menos Santo. pues, donde yo vivo. Él vive en Vega Baja, ¿verdad? Tú, tú en Vega Baja. Tú vives en Puerto Rico, ¿verdad, Eric? Sí, vivimos en Villalba es parte de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, estaba, sí, estaba un poquito confundido. casi lo último. Bueno, no, Ponce te queda más lejos, Ponce queda más Sí, abajo. es verdad, es verdad. Eso, Nosotros vivimos bromeando. casi en el centro. Villalba queda entre el sur de Puerto Rico y el centro, está ahí en el medio, donde Amén, está amén. la montaña, ahí, ahí está Villalba. Y, pero él me dice, no, vamos a coordinar por la hora, porque el culto es a las 7. En mi iglesia a las 7 se empieza. O sea, son bien, Así me habías dicho, sí. así me habías dicho. Y ahí fue que yo dije, ok, vamos a ver qué hacemos. Sí, pero se pudo. Lo que Amén. quiero oír, ¿verdad? Que cuando él llegó, ¿verdad? Predicó y una de las palabras que me marcó que el pastor dijo, eh, toda puerta que tú has abierto, yo he entrado. O sea, cuando hubo el llamado. Y eso me marcó porque muchas veces el Señor nos hace llamados y uno dice, como Jeremías, yo soy un niño, yo no estoy capacitado, aquí hay personas mejores preparadas que yo. Y, Sí. y yo creo que todos pasamos por eso. Pero hay momentos, de hecho, hay momentos donde a mí me han dicho, Eri, para que predique. Y hay veces que yo no me siento con las ganas de predicar. Y para la gloria de Dios es el momento que Dios se glorifica diferente a cuando tengo ganas. No sé si has vivido esa Amén. experiencia. Y porque traigo esto, porque muchas veces el Señor permite o escoge a personas que ellos mismos dicen, yo no puedo, yo no estoy capacitado por eso mismo. Porque el que se siente preparado, se siente capacitado, cuando se para, lo que dice, no, yo tengo la capacidad, yo tengo la preparación, entonces saca a Dios y se pone su preparación, pone su diploma. Y aquí no estamos criticando, ¿verdad? Lo que es la preparación, eso es bueno. El prepararse, el tener diploma, el tener experiencia, eso es bueno.
El problema está cuando sacamos a Dios y nos creemos autosuficientes. Y por eso hay momentos que Dios escoge personas. Bueno, la Biblia dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquel que se crea algo. Y cuando nos sentimos, y no es que nos despreciemos, porque tampoco eso es bueno, despreciarnos. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Dios. Pero cuando entendemos que lo que hacemos y lo que tenemos no lo hacemos por nuestros propios méritos, la gloria se la damos a Dios cuando Dios se glorifica, porque entendimos que no fue por nosotros. Y yo estoy seguro que en 16 años que el pastor lleva en tiempos tan difíciles, él puede decir, si no hubiera sido por el Señor, ya no hubiera sido posible. Jamás. Es Así así. mismo es. Mira, hay un comentario que se hace mucho, pastor, y esto puede generar, ¿verdad?, diferentes respuestas. Mucha gente dice, si tú quieres ser pastor, si tú quieres ser un líder de la iglesia, tienes que comenzar desde abajo, agaja el mapa, o empieza limpiando baños. Esa expresión, ¿qué opinas de esa expresión? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esa expresión en realidad lo que quiere decir es que aprendamos a hacer de todo, Claro. porque un pastor tiene que hacer de todo. Un pastor limpia baño, un pastor guía la boba a la iglesia si tiene que hacerlo, el pastor visita, el pastor es abogado, es médico, es ingeniero, es psicólogo. Yo creo que eso es lo que se refiere a que tienes que empezar a lo mejor limpiando los baños. Lo que en realidad eso quisiera decir es que si te toca hacerlo, claro, no te creas autosuficiente para no lograr eso. Si Dios ha colocado personas al lado tuyo que pueden cumplir con ese deber, gloria a Dios por eso, porque Dios va a poner gente capaz de hacer varias cosas. Claro. ¿Verdad? Yo escuché esto de Gigi Ávila. En una predicación de Gigi Ávila, que el problema es que a veces los pastores quieren hacer todo, y el tiempo de oración, ¿dónde está? Y el tiempo de búsqueda, ¿dónde está? Y yo creo que Dios coloca ciertas personas en ciertos lugares para poder realizar diferentes tareas. Pero, ¿qué quiere decir esto de que si quieres ser pastor, comienza a limpiar los baños? Es que esté ahí para todos, esté ahí en todo momento, que puedas hacer algo, no te niegues, ¿verdad? Si tienes la fuerza para hacerlo, hazlo, y ayuda al que tienes que ayudar. No nos creamos, porque a veces pues pensamos que los pastores no pueden coger, por decirlo así, no puedes coger una escoba porque soy pastor. No, gloria a Dios. Gózate y dale gloria a Dios por eso. Mira, a mí me ha tocado limpiar el templo, ¿verdad? De hecho, fui líder del comité de limpieza, creo que 2 años. Y, Tremendo trabajo. Y les voy a decir, hay una de experiencia cuando a mí me tocaba, pues la congregación Casito es una iglesia, ¿verdad?, pequeña, 30 miembros más o menos, 35. Entonces, cuando a mí me tocaba limpiar, pues a veces iba solo y lo hacía. A veces mi esposa me acompañaba. O si era una limpieza general, pues ahí se hacía un grupo. Pero la mayoría del tiempo iba solo. Y yo recuerdo que yo pasaba el mapa y yo lloraba. Ahí yo meditaba de tantas cosas. Y veía como el Señor administraba a tu espíritu. Y cuando yo terminaba, que cerraba la puerta, yo sentía una bendición, porque como dice la palabra, que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y eso es una de las experiencias, lo que es el servir, es una de las experiencias más bonitas. El que le digan para que limpie la iglesia, de verdad que es una de las experiencias muy bonitas. De verdad que sí. Antes de agarrar el micrófono y todo lo demás, dígame. Te puedo dar una anécdota que nos pasó mientras yo hago una actividad en la iglesia, Eric, que se llama Church Clean Day, el día de limpieza de la iglesia. Lo hago una vez al año o 2 veces al año, pero es algo, porque no es que se limpie una vez al año la iglesia, es que ese día van todos los hermanos. Claro.
y vamos a hacer limpiezas profundas, que si hay que pintar, que si hay que remover esto, que si hay que, o sea, aparte de la limpieza que hay que hacer semanal, el Church Clean Day era un día que tenía que ir toda la congregación a hacer los trabajos más fuertes. Los trabajos que uno dice, ay, eso yo lo hago otro día, eso y se sigue acumulando, pues ese día había que trabajar. ¿Qué pasa? Que un día estamos pintando y en nuestra congregación, como en algunas otras congregaciones, hay paneles granulados, creo que Sí, se sí, llama, no sé si lo estoy diciendo la palabra sí, bien, sí. lo de las líneas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que se está pintando, tú sabes que cuando tú pintas ese panel granulado, pues tú tienes que pintarlo y la línea por dentro se queda sin Sí. pintar, ¿verdad? Pero un hermano lo pinta y me dice, me reservo el nombre del hermano porque lo amo mucho y todavía es ovejita nuestra. Me dice, pastor, vamos a, ese trabajo de la línea es un poco más difícil porque hay que tener más cuidado. Me dice, pastor, vamos a darle ese trabajo a los que faltaron el día de hoy, a los que no vinieron. Prácticamente me está diciendo, vamos a darle eso como castigo por Sí, no sí. venir este día de hoy para que tengan que hacer ese trabajo más difícil. Y yo le digo, espérate, pero es que eso no es un castigo, eso es una bendición. Eso es una bendición. Tú Claro. estás poniendo la casa de Dios bonita. Yo nunca he querido hacer que hagan, que vean como castigo imponerle algo que en realidad tenían que hacer para Dios. Claro. No lo podemos ver. Yo fíjate, y en esa parte critico un poco las personas que digan, no, que te portaste mal, tienes que, vas ahora a la hora, 2 horas. Ujú. O sea, tú no puedes, que no pueden ver la oración como que fue un castigo. Exacto. Al revés, es una bendición. Y yo le decía al hermano, es una bendición poder pintar la casa de Dios y poder pintar esa línea que tú dices que es bien difícil. Lo vamos a hacer nosotros. Esa bendición no la va a tener el que faltó. Alaba, la vamos a tener nosotros, porque eso no es un castigo. Y trabajar para la obra de Dios siempre me ha encantado, Eric. Y lo digo así, se llama Church Clean Day. Y ya la gente sabe lo que es un Church Clean Day, el día de limpieza de la iglesia. Así que los pastores que están escuchando tomen nota y creen Bueno, anota el sí, dato, sí. anota el dato. Es más, se hacen hasta unas camisetas así bien bonitas y se lo Claro, ponen, claro. mira, para que los hermanos se motiven. Una pregunta más. Pastor, en el 2021, ¿qué significa eso? Se me, no, Eric, se me fue el audio. Así, ahora me escucha. Ahora sí. Pastor, en el 2021. Wow. Lo mejor que nos puede haber tocado. Lo mejor. Porque yo digo, Eric, que esta generación es la generación del arrebatamiento. Nosotros, nuestra generación que estamos viviendo hoy día, es la generación que va a vivir en algún momento el sube acá. Nos toca a nosotros, porque yo creo en que Cristo viene ya. Es algo muy importante, es algo que tiene que ser llamado por Dios. Eric, no es que yo me puse, no es que yo quiero. Yo estaba leyendo hace poco un libro, me gusta leer mucho, y leía, y a veces la gente forma iglesias por querer, o simplemente, yo quiero hacer esto. Y no tiene que haber, como tú dices, un llamado. Y el llamado pastoral en el 2021 es bien comprometedor. Y te dije bien bueno lo primero, qué difícil que los tiempos que estamos viviendo, la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, que la Biblia nos dice en el verso 16 que debemos aprovecharlo. Luego dice en el verso 18, sed llenos del Espíritu. Y ahí es donde cada pastor tiene que interesarse en que las vidas puedan ser llenas del Espíritu. Un gran compromiso, pero no estamos solo en este compromiso, en este año. Yo creo que el Espíritu Santo ha estado más activo que nunca con los pastores, con los líderes, con las iglesias. Y es lo que estamos viendo un mover bien bonito de parte del Señor, con toda la pandemia mundial que hay, estamos viendo la gloria de Dios. Así que, Pastor 2021, lo más hermoso que le puede pasar a alguien. Sí, escuché en uno de los programas, escuché que dijiste que este es el año de la iglesia.
Y yo sé, Amén. y yo sé que todos los que escucharon esa ocasión, el programa, eso les cambió la mente. Sí. Porque las noticias dicen una cosa, el mundo dice un montón de cosas, pero como yo le decía la otra vez a nuestra congregación, que, ¿verdad? Hay malas noticias, pero ¿qué significa evangelio? Evangelio no significa Buenas, buenas nuevas, buenas noticias. buenas noticias. O Así sea es, hermano. que en un tiempo de malas noticias se supone que nosotros llevemos buenas noticias. Las buenas noticias. Y qué maravilloso que en medio de tanta situación podamos decir que este es el año de la iglesia. Qué maravilloso eso. Esta pregunta que voy a hacer ahora, voy a intentar hacerla a todos, ¿verdad? A todos los ministros que invitemos a Palabras de Vida. Y la pregunta es, porque muchas veces tú le preguntas a un ministerio, a un evangelista, a un pastor, wow, cómo Dios te usa, cómo Dios te lleva aquí, wow, cómo tú haces esto, lo otro, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y la contestación que primero o se utiliza mucho es, para lograr eso, tienes que meterte con Dios. Eso es una de las sugerencias, pero muchas veces se queda ahí. Tienes que meterte con Dios. Y la persona que está acá, que escucha, tengo que meterme con Dios. ¿Qué ¿Qué, es eso? qué es eso, pastor? Y como le dije en los episodios, va a ver que cada ministro va a dar una respuesta diferente, porque cada respuesta puede ir o en base a su experiencia, ¿verdad? Y no es que las demás respuestas son inválidas, pero yo quiero escuchar la respuesta del pastor Crespo. ¿Qué es meternos con Dios? Mira, meterse con Dios, que es buscar, es amar, hacer la voluntad de Dios. La escritura nos enseña desde Génesis, podemos ver diferentes hombres de Dios que hacían caso o eran obedientes a la voz de Dios. José fue obediente a la voz de Dios. Más adelante, lo que es Moisés, lo que es Abraham, lo que fueron los 3 jóvenes hebreos. Pastor, pero ¿y cómo ellos se metían con Dios? Hacer la voluntad de Dios es meterse con Dios. Tener una intimidad. Fíjate, Eric, que los sacerdotes en el tiempo antiguo tenían que estar velando que el fuego no se apagara en el tabernáculo. Tenían que estar pendientes. El libro también de Santiago nos habla de que debemos estar limpios de toda contaminación del mundo. O sea, ¿qué es meterse con Dios? Meterse con Dios es tener una vida íntima con Dios, agradarte las cosas de Dios, agradarte hacer la voluntad del Señor y querer tener una intimidad con Dios. Una de las cosas que Daniel hacía era que oraba 3 veces al día. Amén. Buscaba la presencia de Dios. Una de las cosas que se podía decir de David era que era conforme al corazón de Dios. Eso es meterse con Dios. O sea, que Dios tiene el conocimiento de quién tú eres. Amén. ¿Qué es meterse con Dios? Lo que hacía Elías en algún momento dado, que tenía que hacer un altar, amén, para que el fuego de Dios descendiera, hacer la voluntad del Señor. Eso es meterse con Dios. ¿Qué es meterse con Dios? Moisés en un momento dado está con las ovejas de su suegro, de momento aparece, ¿verdad?, el fuego de Dios en un árbol que se supone que se consumiera rápido, y dice: iré y veré esta grande visión, porque el fuego arde y no se consume. Es tener el anhelo, es tener el deseo, es querer conquistar. ¿Qué es meterse con Dios, Eric? Aquellos espías, cuando fueron a ver aquella tierra, le dieron una mala noticia a Moisés. Gigante, nos van a comer vivos. Pero ¿qué dijeron aquellos 2 hombres? Cállense la boca, les dijo. Si Dios nos habló, Dios va a estar con nosotros y nosotros nos vamos a comer esa gente como a pan.
sea, que meterse con Dios son muchas cosas, no simplemente haz esto y métete con Dios. Claro. A mí se me enseñó, yo creo que ahorita, al principio de este podcast hablamos de los comienzos del Evangelio. ¿Tú te acuerdas lo que significa BOA? Sí, Biblia, ¿te oración. acuerdas de eso, verdad? Claro que sí. Y ayuno. Si no hay Biblia, si no hay oración, si no hay ayuno, y a mí se me añadió una letra, Eric, mis líderes me añadieron la T de trabajo. Biblia, oración, ayuno y trabajo. Decíamos BOAT. Biblia, oración, ayuno y trabajo. Yo he escuchado. Eso es meterse con Dios. Yo he escuchado a otra que le añade vigilia. Ok. Pero la vigilia yo creo que entra en lo que es la oración. Claro. Ya la oración puede ser tanto un retiro, una vigilia en la tarde, o sea que ya ahí es parte de lo que es la búsqueda del Señor. Pero yo creo que meterse con Dios, Eric, es vivir una vida en santidad. Amén. Y santidad es apartarse del mundo. Amén. Y pensar en Dios cuando te levantas, pensar en Dios cuando te acuestas, tener a Dios en tu vocabulario, que lo que tú hables sea de parte de Dios. Mira, Eric, yo tengo una anécdota que lo digo por reírnos un poco. Yo tengo un gran amigo pastor que las conversaciones que él tiene, normalmente no tiene que hablar de la Biblia. Está hablando contigo de la panadería. Él te habla de esta manera. Mira, vas a ir a la panadería, bendito sea el Señor, me vas a comprar un quesito, gloria a Dios. Cuando compres el quesito, santo sea el Señor, le vas a decir así. Y yo me quedaba como que este hombre tiene a Dios en todo su vocabulario. ¿Me entiendes? Y a veces uno anhela ser así, ¿verdad? Claro. Porque como tú decías ahorita, en todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y yo creo que eso es parte de meterse con el Señor, tener una vocación, un devocional con nuestro Dios diariamente. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cada respuesta va a ser de edificación. Y cada oyente yo sé que se va a llevar su parte. Y esto es una respuesta que muchos necesitamos, muchos ministerios, muchos hermanos, ¿verdad? Alrededor del mundo, en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que eso es lo más que necesitamos, lo que es meternos con Dios. Porque yo creo que uno de los momentos más difíciles que estamos viviendo, aunque muy bien, como el pastor dijo, este es el año de la iglesia, pero también no podemos descartar las maquinaciones del enemigo y la fuerza que está haciendo para destruir matrimonio, para destruir ministerios, para destruir la juventud, depresiones, suicidios. Ahora mismo en Puerto Rico, o sea, esta semana que ha sido algo terrible. Fuerte. Y las depresiones es algo terrible. Y yo comentaba con Cristian estos días, pastor, ya que estamos hablando de las depresiones, de que aún yo sirviéndole al Señor, yo he sentido lo que es la opresión del suicidio. Y yo le decía a Cristian, y eso no lo hablamos en el podcast, sino que hablábamos personalmente, pero esto lo voy a traer para que sea de edificación. Yo he sentido voces que dicen a mi mente, quítate la vida, toma una soga y ahórcate. Y yo reprendiendo, y la voz hablando, y tú sientes el cuello apretando. Ya que, y yo decía, cuando eso se iba, yo decía, si esto soy yo que le sirvo al Señor y eso me oprime, ¿cuánto aquel que no conoce al Señor? A ese nivel. Mira, ahorita dijiste y se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, lo mencionaste ahorita, pero el Señor, para que Satanás no gane ventaja. Amén. Mira cómo habla aquí a la iglesia de Corintios. Para que Satanás no gane ventaja. Quiere decir que él puede ganar ventaja. Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y tú sabes que maquinar es algo que es en oculto. Es algo que, por eso vienen esos pensamientos que tú dices. Una de las cosas que ha venido en este último tiempo, Eric, es la ansiedad. Claro. La ansiedad está matando a la gente, la depresión.
¿Qué va a pasar? ¿Me enfermo? ¿No me enfermo? ¿Va a sobrevivir mi familia? ¿No va a sobrevivir? La ansiedad. Y si tú has visto estos últimos tiempos, Eric, los que se han quitado la vida son personas que ni problemas económicos tienen. Exacto. Este último caso, que es verdad, no quiero mencionar su nombre ahora, pero entendemos que no tenía problemas financieros. Exacto. Son ataques del enemigo, y la palabra es clara y nos dice, y yo creo que la gente que nos está viendo aquí reciba esta palabra en nombre del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna. Que está diciendo, mira, para que no se meta en ninguno de los lados, ni por una esquinita, ni por una brecha, no ignores sus maquinaciones. No podemos ser personas ignorantes al saber que el enemigo, que también la palabra lo dice en el libro de Apocalipsis, sabe que le queda poco tiempo. Así que hay que estar ready y hay que seguir peleando la batalla. Así que hay que ser valientes y, como dice la palabra, el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes. Los valientes, otras versiones dicen, y los violentos lo arrebatan. O sea que hay que hacer fuerza. Pero como bien dice, hay que rugir y meternos con Dios. Para ir culminando, pastor, además de pastor, ¿qué haces? Además de pastorear. Pues mira, además de pastorear, que eso es 24/7, creo que primeramente lo que soy, antes de pastor, soy un hombre de Dios, que eso es lo primordial. Soy esposo de una hermosa mujer de Dios, la pastora Viviana Pizarro. Soy padre de José Daniel, JT. Soy hijo. Aparte de todo eso, pues lo secundario, porque creo que el pastorado llena todo lo que soy, creo que es lo primordial en muchas áreas de mi vida. Pues soy locutor, me gusta hacer lo que hago, llevo más de 10 años trabajando en emisoras de radio, y me gusta hacer contenido también a través de las redes sociales. Sabes que vamos a estar trabajando también con diferentes podcasts y demás, que tenemos nuestro estudio aquí, como tú tienes el estudio precioso, que te felicito porque he visto tu evolución, y creo que cada vez que tú subes una foto, un video, ahí está nuestro like, nuestras felicitaciones, nuestra alegría, y hacemos muchas cosas para lo que es las redes sociales y demás, y trabajamos como locutor, como programador del programa Tardes en Victoria, que te vemos allí, ¿verdad? Siempre en sintonía. Para mí es un gozo que siempre estés con nosotros en lo que es la emisora 1350 AM, Candelita 7.com. Amén. Y como yo les decía, el pastor yo lo conocía a través de los programas, escuchando, ¿verdad? Siguiendo lo que era Tardes en Victoria. Si no me equivoco, antes era por la mañana, ¿verdad? Cuando comenzaron. Despertando en Victoria. Despertando. A las 7 de la mañana. Sí, pero como les decía, son hermanos que hemos aprendido a amar. A Michael, que es compañero del pastor Crespo en la emisora, ¿verdad? También evangelista. Un saludito a The Preacher. The Preacher. Esperemos, ¿verdad?, que le compartimos esta entrevista para que él la vea. Pero el pastor Crespo, ¿verdad?, que se unan. Le gusta ayudar los ministerios. Es una de las cosas que hemos visto. Y hemos sido testigos, ¿verdad? Le gusta ayudar a los ministerios que van comenzando. Tiene sus ovejas en la iglesia, pero también tiene sus ovejas online. Sí, también pastorea online. Gloria a Dios por eso. Sí. Gloria a Dios por eso. Por eso está mi pastor de la radio, mi pastor cibernético. Digo, gloria a Dios por el privilegio. Qué bueno. Y algo que me impactó, ¿verdad? Aunque también apoya a los ministerios que van creciendo, algo que me impactó fue que cuando yo le invité a la iglesia, a nuestra congregación, a predicar, él me dijo, mira, en mi iglesia hay una agrupación, tenemos a Shady Domínguez, que es una joven, ¿verdad?, de su iglesia, ministro también de la música, a Kimberly, y cuando yo salgo para predicar, ellos van conmigo, y wow. Los llevo. Sí, y eso muestra el corazón de servir y de ayudar, porque fácilmente pudiera decir, no, si el que me invitaron fue a mí. Pero él lleva
¿verdad? A los que van creciendo para que los conozcan y puedan ministrar. Y lo mismo hace la emisora. Va ayudando Amén. y aconseja. Y eso, pastor, va a traer recompensa. O sea, Gloria a Dios. Gloria a Dios. cuando sembramos en tierra fértil, trae bendición. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios ha puesto ese corazón de servidor y el poder ayudar a los ministerios. Pastor, Amén. ajá, Te escucho. sí, iba a decir algo. Recuerdo, me pongo contento porque así como fui a tu iglesia con parte de los grupos de nuestra iglesia, recuerdo viajes, Eric y Cristian Terrón es testigo de viajes a Boston, a Connecticut, a New Jersey, diferentes estados que he sido invitado como predicador, llevarme, me invitan a mí y me voy con 20 jóvenes, 20. En 2 viajes hacia Boston me llevé 20 jóvenes conmigo para que tuvieran esa experiencia. Nos quedábamos en los hoteles allá, relajaba con ellos. Yo era un poquito, no es que era difícil, pero recuerda, yo tenía 20 y pico de años para ese momento, y 30 años bajito y todavía era joven, o sea, que yo estaba en mi pleno desarrollo como joven. Y me gusta, me encanta hacer puentes. Es una palabra que me aprendí y me gusta que otro pueda crecer, me gusta muchísimo. Y gloria a Dios por todo lo que puedo hacer para que sea de bendición a otros. Siempre que esté en mis manos, así lo haré. Amén. Qué bendición, pastor, el tenerlo aquí con nosotros en Palabras de Vida. Es un privilegio, es un placer. Y esta entrevista yo sé que como lo es de bendición para mi vida, yo sé que va a ser de bendición para cada oyente. Pastor, ¿cómo te consiguen? Pues mira, estamos en prácticamente la mayoría de las redes sociales, lo que es Facebook, José M. Crespo, JR de Junior. Me consigues en Instagram como La Furia del León, que le doy una recomendación, le hacen Proverbios 30:30, el león fuerte es entre todos los animales que no retrocede atrás por nada. En Instagram, La Furia del León, y en los canales de YouTube, ¿verdad? Igualmente tengo 2 canales en YouTube, Pastor José Crespo Junior, que ahí donde yo todos los días pongo predicaciones, todo lo que hago en la radio se edita la parte de la prédica y lo lanzamos a nuestro canal, gracias a Dali, que nos ayuda mucho a eso, así que este clip lo voy a cortar cuando lo tenga para mandárselo a Dali, que se va a gozar mucho. Y el otro canal nuevo, que ese hombre que usted ve ahí con la camisa amarilla y los espejuelitos va a participar también. Amén. Que ya estamos prácticamente, me gustaría en algún momento, ¿verdad?, poder enseñarte todo el estudio. Ahora no tengo la capacidad, pero estoy aquí en mi estudio, por eso en la pantalla verde atrás estamos trabajando con todo lo que va a estar saliendo en nuestro canal, nuestro nuevo canal, La Furia del León TV, La Furia del León TV, que se puede suscribir, ¿verdad? Y va a tener mucho material que próximamente sale por ahí, Eric. A lo mejor esto sale primero, no sé si sale primero esto o lo mío, pero lo pueden ir buscando. Va a ser la entrevista con la adoradora Ruth Fraticelli. Su esposo Antonio Román va a ser mi primera entrevista. Ya he hecho muchas en la radio, pero ahora con esto de la locución y de lo que es YouTube, pues vamos a trabajar mucho y vamos a utilizar a Mr. Podcast en algunos, no te rías, Eric. Me gusta. Nuestro hermano Eric Abre, hay que hacer una camisa de eso. Sí. Pues Eric Abre va a estar participando en algunos de nuestros podcasts también, porque vamos a video reaccionar. Me voy a dedicar a hacer video reacciones de los temas, de videos y demás. Y yo sé que Eric tiene un vasto conocimiento también en la música. Productor, músico, predicador, podcastero. Oye, Eric, queda las manos llenas. Sí. Alaba. Ebanistero también. Ebanistero, eso es así. Qué pena que estás tan lejos, mi hermano. Pero qué bueno, hace falta gente allá en Villalba. Yo molesto mucho a Eric
en Happy Day, aleluya, ahí es donde yo me desquito un poco, No, aquí ya estamos más serios. pero ahí nos gozamos en Happy Day, que eso es todos los viernes. ¿A qué hora, pastor? A las 2 de la tarde, fíjate, mi programa es que invito a las personas a escucharnos también todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, el programa Tardes en Victoria. Predicaciones, segmentos, música, reflexiones. Los viernes, como ya es el día para comenzar lo que es el fin de semana, pues Tardes en Victoria, la primera hora la coloco en ese segmento que se llama Happy Day, que ahí uní a mi hermano evangelista Michael Carrión de Preacher y hacemos un programa bastante alegre, divertido, Amén. que se llama Happy Day. Amén. ¿Y dónde lo escuchamos? En 1350M y en la aplicación. No te olvides. En la aplicación 1350M, 1350M para la gente de Puerto Rico, Candelita 7 es la aplicación que es totalmente gratis, la puedes descargar, Candelita 7, y también en YouTube, Candelita 7, 1350M, y en Facebook, Candelita 7. Amén. Toda esta información que el pastor acaba de dar, vamos a tratar de ponerla en la descripción del video y en la descripción del Gracias. podcast para que puedan pasar por sus redes y estén pendientes a todo el contenido y también puedan escucharlo a través de la emisora para que escuchen Tardes en Victoria y se gocen Amen. con la palabra. También tiene una página de la iglesia, ¿verdad? Por si alguien quiere ver los cultos en vivo. Los cultos en vivo de los domingos a las 11, 11:30 de la mañana en Facebook, Iglesia Pentecostal, el fuego de su santidad. Iglesia Pentecostal, el fuego de su santidad en el pueblo de Vega Baja. Si eres de Vega Baja y quieres visitarnos algún día, allí te tendremos con las puertas abiertas. Amén. Para allá vamos un día de esto, pastor. Amén, allí te Oh, esperamos, nos vamos a gozar. vamos para Saludos a allá. tu compañera que también Amén. sonamos su música allí en la emisora. Amén, y nos gozamos mucho. Amén. Muchas gracias, Pastor José Crespo. Gracias por estar con nosotros. Espero que se repita. Vamos próximamente a traer otros temas, Amén. ¿verdad? Y les vamos a invitar. Es un placer, es un honor. Sabe que los amamos mucho a ustedes y les apreciamos con todo nuestro corazón. Siga hacia adelante y no se rinda que hay que seguir batallando y rugiendo. Eso es así, ¿sabes, Eric? Que para ti la palabra no va a existir. Usted me tiene aquí para lo que Amén. sea. Igualmente nuestra congregación, nuestras amistades y ovejitas, que son ovejas, ¿verdad? Y amistades tuyas también. Amén. Así que para lo que necesites, tú sabes, la furia del león siempre activa. Amén. Así que este fue tu programa Palabras de Vida. Gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan. No se olviden de compartir el video y compartir el enlace del podcast para que sea de edificación a otros hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. La furia del león.